Ok, todo parece indicar que esta semana no pararemos para nada con las noticias de Five Nights at Freddy's. Buenos días, tardes o noches, sean bienvenidos una vez más con otro video, y esta vez vamos a hablar del tráiler oficial del DLC, de Five Nights at Freddy's Security Breach. Ruin. Como el video pasado, donde analicé el tráiler de la película de FNAF, que lamentablemente YouTube me desmonetizó y que está subido en mi página de Facebook, si están interesados en ir a verlo, haré este video con Loquendo más que todo por las prisas, porque realmente tenía un video planeado para mañana, pero que dejaré para después. Aún así, no podemos empezar este video sin hablar del sponsor del día de hoy. Pero antes de comenzar este video, los equipos del Manchester City y el Chelsea se encontrarán en la final del Premier League este 21 de mayo. Ambos equipos darán todo de sí para demostrar cuál es el mejor. ¿Y por qué les digo esto? Porque esta es la oportunidad perfecta para probar OneXBet. OneXBet es una de las empresas de apuestas más importantes y reconocidas a nivel mundial, y con la mayor bonificación de registro. La plataforma es muy sencilla de usar tanto para depositar y especialmente para retirar tu dinero. No pierdas esta maravillosa oportunidad de obtener un bono extra utilizando mi código PROP1X. De esta manera, directamente registrándote, obtendrás una bonificación que asciende a los 130 euros, 140 dólares o 28.600 pesos argentinos. Cabe recalcar que esta aplicación solo la pueden usar mayores de edad. Sin nada más que decir, agradezco un montón al sponsor OneXBet y empezamos con el video de hoy. Sin nada más que decir, comencemos de una vez. Buenos días, tardes o noches. Dejemos correr el tráiler, subtitulado, por supuesto, y luego veamos el análisis. Cassie, I hope you get this message. I'm trapped here at the Pizzaplex, or what's left of it. I don't have time to go into how I got here, but you've got to help me out. Save me, Cassie, please. It's so dark down here. Gregory, run! Don't give up on me yet. Bien, vayamos al grano porque realmente hay bastante que abarcar. El tráiler comienza mostrando lo que parece ser la parte frontal y la entrada del antiguo Mega Pizzaplex, pero completamente en ruinas. Tal y como lo dice su nombre, todo lo que es el Pizzaplex está completamente destruido, e incluso vandalizado, lo que nos hace pensar que estos eventos pueden estar ocurriendo meses o incluso mucho tiempo más adelante de lo ocurrido en FNAF Security Breach. A la par, podemos ver como una niña entra al local. Esta niña se llama Cassie, que realmente se ve bastante diferente a la que vimos en el primer teaser, pero es posible que se trate de la misma, ya que está vestida exactamente igual, solo que con colores completamente cambiados. Vistiendo de un suéter rojo, con el cabello castaño, la falda y los pantalones que carga. Es realmente un pequeño rediseño a la Cassie que vimos en el teaser, pero honestamente no disgusta para nada. Después de esto vemos más escenas dentro del Mega Pizzaplex, completamente vandalizado y abandonado, y donde se nota, el incendio del final arrasó con lo que quedaba de este mega complejo. De fondo, escuchamos como Gregory le habla a Cassie, diciéndole que espera que le llegue nuestro mensaje. Todo esto mientras se puede ver cómo avanzamos lentamente por la antigua cocina, ahora completamente destruida, y de fondo se puede ver un aparato, similar a esos que tienen las oficinas. De fondo seguimos viendo más localizaciones del Mega Pizzaplex, y Gregory nos dice que está atrapado en el Pizzaplex, o lo que queda de él. Mientras seguimos viendo más y más lugares del Pizzaplex que están abandonados y destrozados por el incendio. Todo lo que es del local está completamente destruido, abandonado y quemado, mostrándose un montón de escenas del Mega Pizzaplex que fueron remodeladas para tener ese aspecto que esperábamos ver de este DLC de Security Breach.
Gregory le dice a Cassie que no puede explicarle cómo fue que terminó ahí, pero que necesita su ayuda urgentemente, mientras dice que es demasiado oscuro donde está. Esta escena del cupcake me parece un poco espeluznante sinceramente, es increíble y a la vez aterrador. Luego podemos ver otra toma donde aparece Cassie escondiéndose de Roxy, lo que nos da a entender que los animatrónicos que alguna vez habitaron el Pizzaplex, ahora estarán el doble de destruidos, y al acecho de Cassie para matarla. Cassie parece estar equipada con un walkie-talkie, un dispositivo para poder comunicarse, probablemente para hablar con Gregory y tener comunicación de su ubicación y así rescatarlo. Luego vemos otra escena donde se puede ver que los endoesqueletos de Security Breach volvieron, y ahora mucho más violentos. Igualmente, vemos ahora a Chica, que parece ser más agresiva y estar más destrozada de lo que quedó, confirmando que no será nuestra aliada, sino que será otro de los enemigos que se enfrentarán a Cassie en este DLC. Luego de eso, podemos ver este televisor o dispositivo que aparece en FNAF Security Breach TV, el cual parece ser un dispositivo que se conectará al walkie-talkie que usará Cassie, y que permitirá ver las cámaras alrededor del Pizzaplex. Y que ahora, parece que las cámaras recibieron una mejora importantísima, dejándonos ver mucho mejor las cámaras y dónde se ubica cualquier punto de la cámara. Después vemos otro dispositivo que aparentemente sirve para recargar el walkie-talkie, en el cual Cassie se conecta. Luego vemos otra escena donde aparece Cassie sosteniendo un walkie-talkie y le habla a Gregory, diciéndole que corra. Después de eso vemos más escenas donde aparecen lugares abandonados del Pizzaplex, y finalmente apareciendo la versión aún más destrozada de Monty. Luego vemos más zonas por donde se desplaza Cassie, pareciendo esos cocodrilos del área de Monty donde él podía subirse. Y luego la vemos escondiéndose de Chica, que parece estar acechando. Luego de eso, vemos un jumpscare de Monty, que está literalmente devorándola, siendo una versión más que violenta y destrozada de él. Escena en la que vemos que Cassie se defiende agarrándolo de la boca para evitar morir. Seguido, vemos una escena donde transportan los restos de un endoesqueleto de Chica, y más escenas de los animatrónicos destrozados. Esta en particular es interesante, porque se puede ver a Freddy como intenta escapar de una viga, y seguido, vemos a Roxanne sin la parte frontal de su cara. Ya casi para finalizar, vemos el jumpscare de Moon y Sondro, el cual al parecer, se han fusionado en un mismo ser, dejando de tener dos personalidades. Lo interesante empieza cuando vemos que Cassie se coloca la máscara de Bunny, la misma que aparece en Help Wanted, y que ahora parece que podremos utilizar. Desconozco si la máscara nos permitirá tener algún tipo de visión, pero después de que Cassie se la coloca, ahora todo en el Mega Pizzaplex cambia de color, y se convierte en un escenario lleno de neón. Ya para finalizar, vemos al final del tráiler, lo que parece ser un animatrónico similar a Freddy. No lo sé ustedes, pero parece más a Glamrock Bunny si les soy completamente honesto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que se trate de Glamrock Bunny? Déjenmelo saber abajo en los comentarios. El tráiler finaliza mostrando el logotipo del juego, y después, la fecha de estreno, siendo en julio de este año. Y bueno, para concluir, quería agregar y decir algunas cositas sobre este tráiler. Honestamente me gusta mucho la atmósfera que tiene. El tráiler se ve muy bien logrado, y todo lo que veo de gameplay parece que nos va a explicar bastante qué pasó con el Pizzaplex, y más sobre los animatrónicos y el destino de Bunny y Gregory. Aunque ahora que lo pienso, todo lo que ocurrió en Pizzaplex tuvo que ser para que pasaran meses o incluso un año, por lo que es bastante probable que Gregory realmente esté muerto, y todo sea una trampa de parte de Bunny o Bunnytrap. ¿Quién sabe? Me gusta mucho el que podamos usar la máscara, o quizás dos máscaras para poder explorar el local, y todo lo que es la ambientación, oscura y sombría queda demasiado bien. Este tráiler y este juego se ven bastante prometedores, pero tendríamos que esperar a que salga. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber abajo en los comentarios. Sin nada más que decir, nos vemos, y hasta la próxima.